Guys, good morning. How are you? Welcome your math class. Go start the class. Chicos, este día vamos a comenzar con la clase de matemáticas del día de hoy, específicamente para el 9º grado. Tenemos ahora un tema nuevo. Estamos ubicados en la sección 5.3, que es división de polinomios y división sintética. Pues división ya sabemos que es la operación contraria a la multiplicación. Lo único que ahora la vamos a ver un poco distinta. Ahora va a ser con polinomios, tanto monomios, binomios como polinomios, etc. Y ya vamos a identificar en qué consiste la división sintética. Vamos a empezar con la división de polinomios, pero ahora en una subdivisión de división de un polinomio entre un monomio. Para dividir un polinomio entre un monomio, ¿qué se debe de hacer? Entonces el procedimiento es divide cada término del polinomio entre el monomio, que sería exactamente esto que tenemos por acá. A más B sobre C. Tenemos que arriba es un polinomio, o sea, un binomio cualquiera, tiene más de un término. Y está sobre un monomio, sobre C nada más. Entonces lo que vamos a hacer es que esa C va a dividir a cada uno de los términos que tenemos en nuestro polinomio. En este caso, A sobre C más B sobre C. Pero también necesitamos la regla del cociente para exponentes y la regla del exponente 0. Porque para dividir un polinomio entre un monomio necesitamos utilizar estas dos reglas. Que tenemos la regla del cociente para exponentes consiste en a elevado a la m sobre a elevado a la n. Eso es igual a tener una resta de los exponentes. Copiamos la base y restamos los exponentes. Y la regla del exponente 0, pues tenemos que a igual a 0, o sea, todo número elevado a un exponente 0 es igual a 1, siempre y cuando la a sea distinta de 0. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos x a la 10 sobre x a la 4. Esto sería igual entonces a tener x, tenemos el exponente 10 menos 4. Esto sería igual a x, eso sería igual a x elevado a la 6. Entonces, siguiente. Tenemos ahora un segundo ejemplo que sería pues exactamente lo mismo. Lo único que nos va a quedar ahora un poco diferente sería el 5/4. No se puede dividir, entonces lo dejamos así, pero siempre ahora vamos a tomar en cuenta las variables. Tenemos x elevada a la 3, abajo tenemos un x nada más, entonces ponemos 3 menos 1. Tenemos una y también, que eso va a estar multiplicando. Y elevada a la 5, eso sería 5 menos 2, porque tenemos un 5 en la parte de arriba en nuestro numerador y un 2 en nuestro denominador. Eso sería igual a 5/4. Y las variables que nos lo acompañarían sería x al cuadrado y a la 3. ¿Por qué y a la 3? Porque 5 menos 2 es igual a 3. Entonces, de esta forma, tenemos la culminación de nuestro ejercicio. Si se fijan, es bastante fácil. La única variante sería si tuviésemos algún número, en vez de el 5 tener un 8, 8 entre 4 se puede dividir y da un número exacto. Entonces ahí lo tenemos que dividir y resolver la operación que se nos presente. Ya saben que lo que tenemos que hacer es identificar cómo resolver el ejercicio, pero hay miles de formas de cómo se nos puede presentar. Vamos a continuar. Tenemos por aquí otro ejemplo. ¿Cómo creen que nos quedaría este ejemplo? Vamos a continuar. Muy bien, entonces vamos a dividir cada uno de los términos entre 2x, como les había explicado. Entonces nos quedaría 4x al cuadrado sobre 2x.
Seguimos con el paso siguiente. Tendríamos negativo 8x ahora sobre 2x. Y nuestro último término sería menos 7 sobre 2x. Ahora, lo que necesitamos es resolver cada uno de los términos que se puedan resolver. Tenemos ahí, tiene que ser uno divisible entre otro para que nos dé un número exacto, y es lo que tenemos. 4 entre 2 es igual a 2. Y resolvemos x elevado al cuadrado y tenemos un x en la parte de abajo, entonces nos va a quedar igual a x. ¿Por qué? Porque 2 menos 1 va a ser igual a 1. Seguimos con el signo menos, que ya nos lo da el ejercicio. 8 entre 2 nos da igual a 4. Y x entre x, recuerden que sería un 1 menos un 1, y eso nos da igual a 0. Entonces nos queda solamente nuestro número 4 menos. ¿Creen que se puede hacer algo con el 7 sobre 2x? No, porque no hay términos semejantes. Entonces solamente tenemos que escribir 7 entre 2x nada más. Ese sería un ejercicio un poco más largo, pero si se fijan es exactamente la misma solución. Entonces no hay mayor complicación con esta parte de nuestro tema. Tenemos ahora división sintética. ¿Qué será división sintética o cómo la vamos a resolver? Pues existen varios pasos o procedimientos para poder resolverla. Aquí se va a ver un poco largo el procedimiento, pero ya van a ver en la parte práctica va a ser bastante fácil. Primero vamos a escribir el dividendo en forma descendente. Saben que el descendente es del número o exponente mayor a nuestro exponente menor. Y en caso de que nos haga falta algún término, digamos que tenemos x a la 3 y después nos pasamos a x a la 1, en ese espacio donde debería de ir x a la 2, entonces vamos a colocar un 0 en la posición apropiada para marcar, pues valga la redundancia de palabras, la posición de ese término. Así como les expliqué, en x al cuadrado, ¿verdad? Tenemos x a la 3, después nos pasamos a x a la 1, donde está el espacio de x a la 2, tendríamos que poner un 0 para rellenar. Se identifican los coeficientes del dividendo. Sabemos que el dividendo es la parte de arriba de nuestra división, o sea, nuestro numerador, y vamos a identificar con los coeficientes. Recuerden que los coeficientes son los números que acompañan a la variable. ¿Cuál sería el siguiente paso? Al dividir entre un binomio de la forma x menos a, se ubica a la izquierda de la fila de términos que seleccionamos en el paso 2. Entonces tenemos la forma x menos a. Vamos a seleccionar nuestro número, en este caso tendría que ser un número el que estuviera en la posición de la A, y lo vamos a ubicar a la izquierda de la fila de términos que seleccionamos en el paso número 2. Ya vamos a ver en qué va a consistir ese paso. En el paso 4 dejamos un espacio debajo de la fila de los coeficientes y luego se traza una línea horizontal y se copia debajo de esta el primer coeficiente de la izquierda. Ya entenderemos en la parte práctica cómo realizar cada uno de estos pasos. Y de último se multiplica el inciso A por el coeficiente que quede debajo de la línea horizontal hasta llegar al último coeficiente, y ese se toma como la respuesta final. Pero creo que ahora tenemos que entender cómo identificar en qué punto sería nuestro término A. Si se fijan, cuando dividimos polinomios usando división sintética, el divisor debe ser de la forma x menos a. Cuando el divisor es x menos 1, x menos 2 o x menos 3, entonces el valor de a sería 1 positivo, 2 o 3. Pero cuando tenemos que nuestro divisor es de la forma x más 1, x más 2, x más 3, etc., entonces ahí nos quedaría que el valor de la variable a serían números negativos, o sea, el contrario de lo que estamos utilizando. Vamos ahora a realizar algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo de 2x a la 3 menos x al cuadrado menos 19x más 18. Lo primero que tenemos que identificar cuál sería nuestra variable a.
En este caso, pues sería igual a 3. Ese 3 lo vamos a pasar a dividir. Este sería nuestro signo que simbolizaría nuestra división. Ahora vamos a elegir nuestros términos, que serían los números que acompañan a cada una de las variables en nuestra parte de arriba de nuestra división, o sea, de nuestro numerador. Entonces ahora vamos a escoger cada término, cada coeficiente numérico con todo y su signo. Entonces tenemos que el primero sería 2, el segundo sería menos 1, el tercero sería menos 19, el cuarto sería 18. Como nos decían los pasos, ahora vamos a trazar una línea horizontal en la que nos va a servir para poder identificar cuál será nuestro resultado y cuál es nuestro procedimiento hacia la parte de arriba. Entonces el siguiente paso es bajar nuestro primer término que está en los coeficientes numéricos, que sería pues en este caso el término 2. Lo bajamos y este número 2 va a multiplicar con nuestro divisor, que es 3. Entonces 3 por 2 sería igual a 6. Ese 6 lo vamos a ubicar en este espacio que sigue abajo del negativo 1. Y lo que vamos a hacer es una suma. Tenemos entonces negativo 1 más 6. Esto sería igual a 5. Ahora tenemos que 5 es el siguiente paso que vamos a multiplicar, pero lo multiplicaríamos igual por nuestro coeficiente 3. Entonces el 5 lo multiplicamos por el 3 y esto sería igual a 15. Y vamos a ir solamente corriendo un espacio para ubicar la respuesta. 5 por 3 es 15. Y tendríamos negativo 19 más 15, eso sería igual a 4. Y este 4 también lo multiplicaríamos por nuestro divisor, que es 3, y 3 por 4 es igual a 12. Tendríamos 12, 18, pero en este caso tendríamos el 4 como negativo porque es una resta y el número mayor es el negativo 19. Entonces tenemos negativo 19 más 15 es negativo 4 y la respuesta entonces nos quedaría arriba a multiplicar negativo 4 por 3 es negativo 12 y la respuesta nos quedaría, si tenemos 18 menos 12 es igual a 6. Entonces tenemos que es igual a 6. Ahora, este sería nuestro residuo. Y ya van a ver cómo lo vamos a ubicar y cuál sería la diferencia del residuo con los términos que tenemos anteriormente. Para encontrar nuestra respuesta, tenemos que esto sería igual. Tenemos 1, 2, 3 términos. Si tenemos tres términos antes de nuestro residuo, entonces vamos a comenzar con el exponente 2. Depende de cuántos términos tengamos, vamos a restar 1 y ese va a ser el exponente que le vamos a poner a nuestro primer número, que es el 2. Entonces tenemos que la respuesta sería 2. Tenemos que la variable que ocupamos es x en el problema. Entonces, si yo dije que teníamos 3 términos restantes después del residuo, que era 6, vamos a ubicar 3 menos 1 es 2. Entonces tenemos 2x al cuadrado más 5x, porque le vamos restando 1 que quede en forma descendente. Nuestra respuesta igual, menos 4. Ahora, ¿en qué vamos a utilizar nuestro 6? Pues en nuestro 6 será positivo porque tenemos que el 6 es positivo. El 6 será el único que tenga en su respuesta el denominador que tenemos de nuestro problema. Entonces aquí sería 6 sobre x menos 3. Entonces, si se fijan, es mucho más fácil de los pasos que nos hacen mención en la parte anterior que nosotros pudimos observar en el procedimiento. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, ¿cómo resolveríamos
En este caso, que es 5 menos x cuadrado más x a la 3, esto sobre x más 2. ¿Cómo lo resolveríamos? Primero identificando que a, el valor de a sería igual a quién. Si tenemos aquí que el 2 está positivo, entonces recordemos que esto nos decía la regla que a sería igual a negativo 2. Ahora, ya obteniendo esto, entonces vamos a ubicar nuestro numerador, o sea, 5x cuadrado, 5 menos x cuadrado más x a la 3, lo vamos a ubicar de forma primero descendente. ¿Cuál es forma descendente? Empezando con x a la 3. Entonces, lo primero que hay que hacer es ordenar x a la 3, está positivo, menos x a la 2. Recuerden que no hay un x a la 1, nos pasamos de un solo al 5. Entonces aquí vamos a sumar 0 para ubicar el espacio, más 5. Entonces, estos serían los términos que tendríamos que ubicar entre x más 2. Así nos quedaría nuestro ejercicio. Ahora, lo que necesito que recordemos cómo ubicar son los coeficientes numéricos de cada uno de los términos que tenemos como numerador. En este caso, serían los términos que tenemos en este lado. Entonces, vamos a empezar a ubicar nuestro a, que es negativo 2. Tenemos que esta sería nuestro divisor. Ahora vamos a ubicar los coeficientes numéricos de nuestro dividendo. Tenemos que acompañando a x a la 3 tenemos un 1. Acompañando a x al cuadrado tenemos menos 1. Acompañando al 0 pues tenemos el 0 nada más. Igual lo ubicamos. Y de último tenemos el número 5. Ahora dejamos un espacio y trazamos una línea. Bajamos el número 1, que es el primer paso. Ahora multiplicamos negativo 2 por 1 es negativo 2. De ahí vamos a hacer el mismo procedimiento. Negativo 2 menos 1 es menos 3. Ahora vamos a multiplicar negativo 3 por negativo 2. Eso nos da positivo 6. 6 más 0 nos da 6. Y ahora negativo 2 por 6 es negativo 12. Ahora 5 menos 12 es igual a negativo 7. Recuerden que el último término que nos queda es nuestro residuo. Y ya saben para qué lo vamos a necesitar. Entonces la respuesta final sería, tenemos 3 términos. Entonces vamos a comenzar con el primero, que sería acompañado con un x, pero al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría entonces? Tenemos 1, sería solamente x al cuadrado. Tenemos menos 3. Recuerden que tenemos que tomar el número con todo y su término. Menos 3 sería acompañado por la variable x. Más 6 sería acompañado sin ninguna de las variables, porque tenemos 2, 1 y 0. Entonces el 0 ya no lleva ninguna. Ahora vamos a ubicar nuestra parte del residuo 7. Entonces nos queda menos 7. Pero recuerden que esto va a ir sobre x más 2. Muy bien. Y de esta forma le dimos solución a otra división de polinomios. Si se fijan, es bastante fácil. Lo que hay que hacer es un poco cuidadoso al momento de resolver. Thank you for attention, guys. Ha sido todo de la clase del día de hoy. Espero hayan entendido el tema. Sé que es un poco complejo y un poco enredado de entender, pero ya en el momento de la práctica es súper fácil. Entonces, ahora lo que nos queda es resolver los ejercicios asignados en el documento de PDF que yo les voy a asignar. Bye, chicos.